Por Más Salud llega a ustedes gracias a Asistencial Médica. Mereces calidad asistencial. Laboratorio BioEste y BioRx. Imagenología oral 2D y 3D. Odon Total. En Maldonado, 3 de febrero 762 y en San Carlos, 18 de julio 920. Universo Óptico. Lentes de sol, lentes de receta, lentes de contacto y audífonos. Florida 660, casi Rincón. Y Clínica Canar. Especialistas en autismo. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Por Más Salud. Seguimos aprendiendo y nos seguimos informando sobre estos temas tan interesantes que tienen que ver con la salud. En el programa de hoy vamos a estar hablando sobre el síndrome de Cushing. Realmente cuando me dijeron de este síndrome no conocía y está muy bueno poder entrevistar a todos estos profesionales y conocer más sobre esta situación, que también tenemos un testimonio que nos va a hablar en primera persona de lo que es este síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es un trastorno hormonal causado por la exposición prolongada a un exceso de cortisol. Consiste en cambios físicos y mentales que resultan de una cantidad excesiva y prolongada de cortisol en sangre. El Cushing es el aumento de la producción en forma exagerada o fuera de lo normal, del cortisol. El cortisol es la hormona conocida como hormona del estrés crónico. El estrés tiene como dos fases, una aguda, adrenalina, noradrenalina, nos preparamos para... Y después una fase de estrés crónico. Cuando nosotros hablamos de todas las repercusiones que produce el estrés en la gente, bueno, es ese cortisol, pero en el Cushing está 3, 4, 5 veces más de lo que puede ser el estrés de cualquiera de nosotros que tenemos todos los días. El cortisol es una hormona esteroide producida por las glándulas suprarrenales, situadas encima de los riñones. El cortisol normalmente se secreta durante situaciones estresantes, pero también tiene otras funciones. Controla el uso por parte del cuerpo de carbohidratos, grasas y proteínas, reduce la respuesta del sistema inmunitario a la inflamación, regula la presión sanguínea y el balance del agua en el cuerpo. Es un síndrome. El síndrome tiene síntomas, cosas que sienten los pacientes, y signos, cosas que nosotros vemos al examen. Y el estrés, como ustedes saben, aumenta todos los... tiene muchos síntomas. Es una enfermedad con mucha cantidad de síntomas que van desde cambios del carácter, cambios del humor, cambios del estado de ánimo, cambios del sueño. Hay alteración del sueño con insomnio o alteración del ciclo vigilia-sueño. También hay cambios en la disposición del tejido graso. El síndrome de Cushing se asocia mucho con lo que es la obesidad, pero es un tipo distinto de obesidad. Si bien hay en la escala de grises hay de todo, cosas que son muy claros y cosas que no, es una obesidad más central de abdomen y de troncos con miembros finos. El tejido, la grasa subcutánea es muy fina, la piel es muy fina, hay pérdida de masa muscular, por lo tanto los miembros son finos, sin embargo el abdomen es más globuloso. La piel se pone fina. Y una de las características que nosotros vemos también en el síndrome de Cushing es el tipo de estrías que produce la piel. Son estrías anchas, deprimidas, color un rojo vino, en abdomen, mamas, brazos, que son muy características del síndrome. Hay dos tipos de síndrome de Cushing: el exógeno, causado por factores externos al cuerpo, y el endógeno, causado por factores internos del cuerpo. Los síntomas de ambos tipos son iguales, la diferencia está en la causa del síndrome. Es una patología poco frecuente cuando es endógeno, o sea, cuando es por aumento de los niveles de cortisol, que es la hormona que produce el síndrome, del propio paciente. La mayoría y la causa más frecuente son el mismo cuadro clínico de pacientes que toman corticoides, ¿tá? Prednisona, dexametasona, para la alergia, para enfermedades autoinmunes, para el motivo que sea, por tiempo prolongado, y genera el mismo cuadro clínico, que es lo que los médicos conocemos más y manejamos más, que es el síndrome de Cushing exógeno, o sea, por administración de corticoides, cualquiera sea de tipo o vía de corticoides. El Cushing iatrogénico, extremadamente frecuente. Extremadamente frecuente. Mucho más frecuente de lo que uno puede imaginar. Pero, digamos, con ciertos límites. Claro, para llegar a los extremos tiene que pasar tiempo.
es parte del control de la medicación. Cuando uno da una medicación de ese tipo de forma prolongada, ver que el paciente no empiece con efectos secundarios. Si uno tiene el control de la relación clínica, si nosotros nos podemos ver mínimamente una vez por mes, mínimo, ponele, entonces es muy fácil porque nosotros disponemos de fármacos que son ahorradores de corticoides. O sea, lo que se llaman inmunomoduladores, como la hidroxicloroquina, la azatioprina, el metotrexate, la ciclosporina. Es decir, hay una cantidad de drogas que se llaman inmunomoduladoras que lo que hacen es un efecto parecido al corticoide sin los efectos secundarios del corticoide. Ahora, ojo, cada una de esas drogas tiene sus efectos secundarios también. Bueno, el médico evaluará. En la gota, por ejemplo, usamos la colchicina, que actúa como si fuera corticoides y que es muy efectiva para ciertas inflamaciones. Pero volvemos a lo mismo, siempre se puede prevenir, siempre se puede evitar, salvo en algunos pacientes en que la dosis tiene que ser necesariamente extremadamente alta por la enfermedad que tienen durante un periodo X. Entonces nosotros, pero ya sabemos lo que va a pasar. El endógeno, o sea, por el aumento de la producción de corticoides o de cortisol del propio paciente, sí es algo poco frecuente. Más o menos son 10 casos por millón de habitantes. O sea, en Uruguay, imagínate, y en Maldonado más. Me sumo al número de no tener ni idea lo que es el síndrome de Cushing hasta que mi médico tratante, el doctor Corvo, me lo mencionó por primera vez y a partir de ahí empecé a interiorizarme y bueno, ver. De todas formas, no es algo poco común porque justamente es una enfermedad, no sé si el término técnico está bien, pero considerada de las raras. Creo que es 1 en 1.000.000, o sea, son muy pocos los casos que se dan de este síndrome, que en realidad consiste en un aumento, un exceso de cortisol en el organismo. Si uno toma corticoides por fuera todos los días por un tiempo, vas a tener síndrome de Cushing. No hay vuelta. La enfermedad es por un adenoma hipofisario, es una glándula pequeña que está abajo del cerebro, atrás de la nariz, que aumenta los niveles de la hormona ACTH, que es la hormona que estimula la producción en las glándulas suprarrenales de cortisol. Puede ser generado por diversos motivos. En mi caso estaba generado por un adenoma que se encontraba situado en la glándula suprarrenal izquierda. En el caso de Verónica tenía algo más raro todavía, que es 1 por millón, que es tengo un adenoma, o sea, un pequeño quiste, para no la palabra tumor que la gente lo asocia con cáncer, un pequeño adenoma en la suprarrenal que se independizó del control y empezó a producir hormona por su cuenta. Sí. Porque sí, no hay nada que está en su código genético y empezó a producir el adenoma suprarrenal. No es una enfermedad de transmisión genética tampoco, aparece. Los primeros síntomas que yo tengo y el momento quiebre, vamos a decir, de que yo noto el inicio de todo, fue cuando yo me caigo acá en mi casa, en un accidente doméstico, estando embarazada de 3 meses, me resbalo, me patino, me doy un golpe y me fracturo el húmero izquierdo. Bueno, nada, obviamente voy a la emergencia, una fractura y demás, estando embarazada, etcétera. Era complejo por el tema de la radiación, era inevitable para saber en qué estado estaba mi brazo. Sabíamos que era una fractura, pero no de qué entidad y demás. Me hacen la radiación, bueno, surge eso, el traumatólogo decide ir por la parte por yeso y no por operación. Me colocan un yeso. Bueno, yo transcurro mi embarazo y demás, por suerte el embarazo siguió bien, y transcurro con el yeso. Obviamente el panorama general era bastante complejo, con un brazo fracturado, con un embarazo, una panza, o sea, lo que no podía hacer por el brazo no lo podía hacer por la panza, o sea, era bastante complejo. Y con mucho dolor, obviamente el dolor de una fractura intenso, era la primera vez que a mí me pasaba.
y sin poder tomar ningún tipo de analgesia por estar embarazada, por lo cual no fue nada fácil. Así transcurrieron los 9 meses y aparte con los tiempos muy justos a llegar al parto, y yo con el tiempo que tenía de yeso, luego pasar a una férula, etcétera, y todo el procedimiento de la cura de esa fractura, que era una fractura, si bien no expuesta, bastante, o sea, el hueso es así y quedó así. O sea, bastante. Partió en dos absolutamente. Bueno, hice el seguimiento con el traumatólogo. Nada, llegamos muy cerquita de lo que era ya la anestesia programada, la cesárea programada, porque digo, en mi cuadro yo venía muy mal, vamos a decir, como para encarar un parto. Aparte es mi segundo hijo, o sea, ya era una precesareada, no, era aconsejable la cesárea. Llego, bueno, ahí sin yeso, tengo a mi bebé y bueno, empiezan a transcurrir los meses y ¿qué pasa? Yo siento a los 6 meses más o menos que en vez de yo ir mejorando, me sentí igual o peor en cuanto al dolor. El síntoma fundamental, si bien hay muchos otros, el más feo, el más intenso y presente durante todo el tiempo fue el dolor. El dolor nunca desapareció. En primer lugar, Verónica pasó un largo periodo de sufrimiento orgánico, además de psicológico. O sea, imagínate que tenía múltiples dolores, tuvo varias fracturas de diferentes huesos. Cuando yo a los 6 meses digo, mira, realmente esto es raro, porque sí está bien, yo me fracturé, pero ya pasó tiempo. Bueno, deciden hacer una resonancia y ahí surge que yo en ese momento que me caigo, no solo me había fracturado el húmero, sino que me había fracturado 4 costillas y una vértebra. Sí, pero ¿qué pasa? Clínicamente eso no se observó y tampoco lo pudieron sacar a través de un estudio, porque a mí cuando me radiaban me ponían un chaleco de plomo para evitar obviamente la radiación al bebé, por lo cual esta zona, que era toda la zona izquierda, no se vio. O sea, mi embarazo transcurrió con 4 costillas quebradas, fracturadas. Por eso a mí me dolía absolutamente todo. ¿Ah? O sea, era una cosa generalizada. Y obviamente con el diario del lunes estaba todo genial porque había salido todo bien, pero yo había tenido que, si bien a nivel de tratamiento no hubiese cambiado, para mí no me pueden enyesar la panza, yo tendría que haber hecho un reposo absoluto, cosa que, a ver, tampoco es que estaba haciendo una vida normal, pero hubiera sido bastante más estricto con ese diagnóstico. Cuando yo tengo ese resultado, claro, esas fracturas también ya habían soldado. Obviamente la consulta con el especialista de columna y todo lo demás, me dijeron que bueno, que eso ya había pasado, que ya estaban soldadas esas fracturas y que yo no iba a tener ningún tipo de consecuencia a nivel de columna, ni de pisamiento de disco, etc. Ok, seguimos adelante nada, el dolor seguía y yo seguía consultando médicos, sobre todo también, aparte, un tema importante es el tema de la analgesia, cómo calmás ese dolor. Yo personalmente soy alérgica a la mayoría de los EINES, por lo cual no puedo tomar ibuprofeno, por ejemplo, demás. Entonces directamente me recetaron tramadol. Que bueno, que en principio se recetó como algo pensado para un corto, mediano plazo y lamentablemente se extendió hasta el día de hoy. Que era lo único que a mí, si bien el dolor no me lo sacaba, porque el dolor siempre estaba en mayor o menor intensidad, era como, bueno, lo único que tenía. Cuando una persona tiene dolor, quizás el primer médico que debería ver es un reumatólogo. No existe esa costumbre y además se han ido, digamos, como popularizando ciertos diagnósticos y ciertas prácticas médicas que han aportado mucho para resolver algunos casos, pero que le han ido quitando aún más papel a la reumatología. Por ejemplo, el diagnóstico de fibromialgia, que es una enfermedad muy seria, es una enfermedad muy importante, pero de cuyo diagnóstico se abusa
por parte de personas que no saben resolver la situación. Ahora unos 4 años más o menos, un médico internista me vio, me evaluó, me hizo un montón de estudios que descartan otro tipo de enfermedades autoinmunes, los cuales los síntomas son muy similares. Cuando descartan un montón de cosas y chequean los síntomas que yo tenía, el médico me diagnostica fibromialgia, que es una enfermedad cuyo diagnóstico justamente es de descarte. Cuando no encuentran algo concreto en el organismo que genere todo ese cuadro clínico y se dan los síntomas de la fibromialgia, que es una enfermedad bastante compleja, de la cual tampoco tenía conocimiento, tuve que ponerme a estudiar y aprender y demás, está muy relacionada también a la parte emocional y psicológica, muy, muy relacionada. Bueno, yo cuando llego a Cavalieri, yo tenía fibromialgia. Yo soy de los últimos en verla, no estoy acostumbrada a verla, y entonces encuentro una joven con una cara de luna llena, con aspecto con aspecto cushingoide, como llamamos nosotros, o sea, cushingoide significa parecido al Cushing, o sea, con evidentes signos clínicos de aumento de aumento de cortisol en su organismo. Pero no estaba tomando corticoides. El síndrome de Cushing es bastante raro y algunos de los síntomas son obesidad en la parte superior del cuerpo, cara redondeada, brazos y piernas delgados, fatiga severa y debilidad muscular, presión arterial alta, aumento del azúcar en sangre, aparición fácil de hematomas. Hay disminución de fuerzas, disminución de la energía, porque hay también afectación de lo que son las masas musculares. Esa redistribución, también hay una cosa característica que es la cara de luna llena, o sea, hay distribución del tejido graso a nivel del tórax, a nivel supraclavicular que aumenta la grasa, la jiba dorsal como una joroba que también aparece y la cara que se pone más de luna llena. Sumado a eso, otros síntomas como el dolor crónico, como la fatiga, ¿verdad? Como las fracturas. Así que bueno, digamos, de alguna manera, el que lo ve de entrada es fácil reconocer. Muy hinchada. Eso era justamente, o sea, si tú lees un libro de medicina te va a decir Cushing y todo como los síntomas, y yo los tenía todos. O sea, me faltaban 3, creo. Sí, muy hinchada. Aparte del sobrepeso, de la ansiedad, el tema hormonal y todo más, la hinchazón era sí, muy notoria. Además, hay síntomas cardiovasculares porque aumenta la presión, porque aumenta la retención de sodio, entonces pueden empezar con hipertensión. La obesidad abdominal aumenta la insulinoresistencia y eso puede generar también que el tema conductor del diagnóstico sea una diabetes de reciente comienzo. Altera mucho lo que es el colágeno de los tejidos. Entonces eso puede dar, el colágeno es parte de lo que da las estrías por afectación del colágeno y puede dar también dolores osteoarticulares, dolores lumbares por afectación del sostén y del colágeno. A veces cuando uno ve un paciente todos los días, esa perspectiva la pierde. Por eso es tan importante la interconsulta. El doctor Cavalieri es el primero que me ve y clínicamente, después de este periplo que yo te digo de tantos años, de tantos especialistas, estudios de medicina tradicional y alternativa, porque por supuesto que recurría a todo lo que había, o sea, acupuntura, masajes, biodecodificación, mil cosas, porque claro, todo el mundo me decía, o sea, iba a los médicos y me analizaban y yo no tenía nada. Clínicamente no veían en los estudios, pero yo me seguía sintiendo muy mal. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasó a mí? Por ejemplo, ¿por qué me pasó a mí que me rompí 3 huesos? En una caída. En una chica joven. A Cavalieri llegué cuando... ¿qué pasa? Cuando yo me caigo y surge que yo me había fracturado de una entidad tan importante, había que ver qué pasaba, porque yo no me caí de un 3er piso. Me resbalé. Entonces, ¿por qué mis huesos? Entonces, ahí me hacen una densitometría
Y surge, obviamente, que yo tenía una osteopenia importante. Esto es una osteoporosis de una persona premenopáusica, que mis huesos realmente estaban muy, muy debilitados. Para la edad que yo tenía, y eso obviamente era lo que justificaba la magnitud de mi fractura. A partir de ahí se empieza a estudiar el tema huesos. Por eso, vitamina D, ahí yo llego al especialista en huesos, que es un reumatólogo, y en este caso Cavalieri. En conjunto con Martín desde hace tantos años, que es dedicarnos al diagnóstico de por qué la osteoporosis. Y ahí tenemos la mirada endocrina más la mirada reumatológica. O sea, vemos en el porqué de la osteoporosis hay múltiples causas. Y en el porqué de las enfermedades reumáticas también. Y dentro de las múltiples causas hay dos que se repiten siempre. Una es la alteración endocrina y la otra es el estrés. Entonces, digamos que lo que vendría a ser la especialidad o el término moderno es neuroendocrino inmunología. O sea, todo lo que tiene que ver con la inmunología, con alteraciones de la inmunidad, en más o en menos, con alteraciones óseas, con alteraciones reumáticas, es muy no de una sola especialidad, pero sí muy ligando reumatología con endocrinología. Cuando Cavalieri me ve, lo primero que hace obviamente es mandarme una batería de estudios sumamente completa, pero además él me empieza a hacer preguntas de cómo me siento y demás, y hoy yo lo sé, obviamente su ojo clínico, así como muy, muy acertado, de un profesional con muchos años de experiencia, de ver muchos pacientes. Obviamente en su momento no me lo dijo, pero me deriva al endocrinólogo, porque ve algunas cosas que entiende que deben ser enfocadas desde la óptica de un endocrinólogo. Junto con el dolor lumbar que ella tenía, tan intenso, cómo la estaba limitando, el cambio en su cuerpo y el examen físico fue que, tanto la doctora Brosia, que es su médica general, como el doctor Cavalieri, que ella vino por sus dolores osteoarticulares, no la derivaron para ver si tenía un Cushing. La interconsulta no tiene que ser la interconsulta a un centro de tratamiento, ni apurarse a hacer un diagnóstico. Si nos apuramos a hacer un diagnóstico o la mandamos a un tratamiento como el tratamiento paliativo o el tratamiento, es una maravilla el tratamiento paliativo. Es una maravilla las clínicas de tratamiento del dolor, las cosas que pueden hacer, pero nunca sin diagnóstico. ¿Tá? Y en el diagnóstico, ¿qué nos permite ser asertivos? La interconsulta. El trabajar en equipo. El tema más importante es la sospecha clínica. La sospecha clínica de lo que nos cuentan los pacientes, que te dicen que yo no soy así, yo no era así, me vienen pasando cosas, me vengo sintiendo mal. Sé que el sentirse mal y el cansancio es un síntoma muy habitual en las personas porque estamos todos en el trajín, en el estrés y en el día de nuestra vida, pero es un cansancio distinto, que además, si se acompaña de los síntomas que dijimos, ahí aumenta lo que es la sospecha clínica. Es así que el doctor Corvo en primera instancia me ve, obviamente me hace la consulta y me empieza a hacer obviamente una serie de preguntas y a que me realizara determinados estudios. Múltiples síntomas donde uno tiene que tener la perspicacia diagnóstica o la sospecha de que esto se está yendo fuera de lo habitual para empezar a pensar de que puede haber alguna causa secundaria de los síntomas que tienen los pacientes. También puede haber fracturas por fragilidad, que por afectación mismo del colágeno y por el recambio óseo. Entonces, hay muchos ítems que pueden hacer que el médico sospeche de que acá puede haber un aumento de cortisol. Efectivamente, la sospecha que tuvo el doctor Cavalieri
y la que termina confirmando Corvo es que yo lo que tenía era un síndrome de Cushing, porque cuando me hacen los estudios, mi nivel de cortisol, tanto en sangre, en orina como en saliva, que es donde se mide, estaba absolutamente disparado. Pero al paciente le aporta mucho que 2 médicos lo vean juntos e intercambien los 3, porque el paciente siempre tiene algo que decir y en ese momento se le ocurre. O sea que soy fanático, defensor de las interconsultas presenciales. Soy fanático en eso. ¿Tá? Pero cuando eso no es posible, porque estamos todos muy ocupados y porque tenemos poco tiempo, la interconsulta tiene que estar siempre. Y la interconsulta, acordarse que el reumatólogo sabe de dolor, porque lamentablemente hay muy pocos pacientes que no les duele. Y a los que no les duele, ¿qué pasa? Tienen a veces fracturas ocultas, como las fracturas vertebrales, que pasan desapercibidas en el curso de un dolor crónico. Para que tengas una idea porque uno piensa, pero ¿y cómo podés tener un hueso roto y no te duele? Bueno, por ejemplo, si tú tenés rota una costilla, tenés dificultad a respirar, pero a veces no está tan rota, entonces está solo fisurada, como se dice. Pero 1 de cada 3 señoras, mirá qué interesante, 1 de cada 3 señoras mayores de 65 años pueden tener una fractura vertebral y no saberlo. Lo que pasa es que el concepto de fractura, para quienes estudiamos hueso, no es el concepto de fractura común. A pesar de que en este caso hubo además una fractura de húmero y una fractura de pie. O sea que ya ahí esta señora tenía, al momento del diagnóstico ya había tenido complicaciones importantes. Por momentos obviamente sentir que no hay una solución y que bueno, que quizás hay que acostumbrarse, hay que vivir con eso, lo cual no es fácil, más allá de que el resto del mundo te diga no, vas a salir adelante y etcétera, etcétera. Es difícil estar en el momento y ver que no ves el horizonte, no ves, realmente es como estar estancado en algo que vos contás y ya ni siquiera contás. A mí en determinado momento sé que voy a estar contando, o sea, ya estaba sumamente hastiada de médicos, estudios y demás, y que nada, sí, es muscular. ¿Ya probaste el lomito canadiense centenario? Un lomito suavemente ahumado, con un sabor y un aroma inconfundible, y además es sin lácteos, sin transgénicos, sin huevo y sin gluten. El ingrediente perfecto para los refuerzos de verano. Así que si estás con ganas de algo rico y sano, este es el lomito para vos. Y si no lo probaste, no sé qué estás esperando. Lomito canadiense centenario, como más te guste.
En Ortopedia Ibiza contamos con yeso de agua para disfrutar 100% del verano. Bañate sin dejar de pasarla bien, más liviano y no reseca la piel. Llegamos al final de este nuevo programa de Por Más Salud. Hoy en nuestro tema central estuvimos hablando sobre el síndrome de Cushing y quedó mucho más para informar. Así que en nuestro próximo programa vamos a seguir con este tema junto a los profesionales de la asistencial médica y también junto a Verónica, este testimonio a quien agradecemos porque realmente nos informa mucho sobre esta situación que seguramente muchos de ustedes no conocían. Como siempre les digo, los invito a dentro de una semana volver a encontrarnos y seguir aprendiendo e informándonos de esto que es el mundo de la salud. Los espero. Por Más Salud llegó a ustedes gracias a Asistencial Médica. Mereces calidad asistencial. Laboratorio BioEste y BioRx. Imagenología oral 2D y 3D. Odontotal. En Maldonado, 3 de febrero 762 y en San Carlos 18 de julio 920. Universo Óptico, lentes de sol, lentes de receta, lentes de contacto y audífonos, Florida 660, casi Rincón. Y Clínica Canard, especialistas en autismo.